Quiero darte la bienvenida, Frederic, a Enlace Judío. Estamos en vivo por Facebook. Y bueno, para todos, Frederic Vacheron es representante de la oficina de la UNESCO en México. Ha desempeñado cargos en oficinas de otros países en Latinoamérica. Ha estado en Montevideo y también en La Habana, Cuba. Y bueno, pues desde 1996 es parte de UNESCO, así que tiene una larga trayectoria dentro de este organismo internacional, con muchísima experiencia y la primera crisis mundial pandémica, así que, Frederic, nos va a dar mucho gusto platicar contigo. Muchas gracias y gracias a Enlace Judío por el interés que tiene por nuestro trabajo. Frederic, me interesaba mucho platicar contigo porque fíjate que lo que nos distingue a los seres humanos de entre el resto de los animales es precisamente la ciencia, la educación y la cultura. Y tomando como precedente que UNESCO surgió de una crisis, surgió en 1945, acabando la Segunda Guerra Mundial, y pasando una pandemia, que es un evento global, me es muy importante entender las respuestas que está teniendo UNESCO y quizás empezar por todos los frentes que tiene UNESCO, el frente creativo, el científico, el educativo, el informativo, el inclusivo, pero por donde me gustaría empezar, para que me platiques, es la educación. Recuerdo el 8 de abril, la UNESCO dijo que el 91% de los niños estaba siendo afectado, no tenía colegio, y esto es el 90% de la población infantil. ¿Qué es esto de la coalición mundial por la educación? Me encantaría que nos platiques un poco de ello y qué está haciendo México. Muy bien, bueno, gracias. Yo creo que de inmediato cuando empezó la pandemia, hubo la primera crisis, fue una crisis, bueno, no sé si la primera crisis fue sanitaria, pero una de las crisis más importantes que impactó el mundo entero fue, como tú dices, la crisis educativa. Y el hecho que las escuelas, los centros educativos tuvieron que cerrar de manera repentina ha tenido un impacto muy fuerte y inédito. Y la verdad es que eso implicó que la UNESCO quiso reaccionar de inmediato, primero convocando todos los ministros de educación del mundo, un poco como hubo, como tú lo mencionabas, esa convocatoria cuando todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial, que se convocó una gran conferencia de ministros de educación. Y entonces yo digo que hay gente que hace esa paralela de una guerra total entre realmente lo que pasa ahora y tener una respuesta de inmediato y encontrar soluciones inéditas. ¿Qué significa convocar y crear todos los ministros de educación y lanzar esa coalición? Primero es de inmediato encontrar la manera de restablecer el sistema educativo en el contexto de emergencia sanitaria mediante la implementación de estrategias de apoyo, de confianza, de organización y recuperación de la vida escolar. Sabemos que no todo el mundo lo vive de la misma manera, que esta situación puede agudizar aún más las diferencias sociales, las brechas educativas, las brechas de género. Estamos evaluando el impacto que ha tenido la pandemia, pero obviamente hay que trabajar todos esos aspectos. Uno de ellos es la recuperación al bienestar emocional. Sabemos que la pandemia ha impactado el mundo de la educación, los estudiantes, los niños, las niñas y también los docentes. Entonces, UNESCO está trabajando sobre la recuperación del bienestar emocional. Segundo, hay que recuperar la comunidad escolar, que ha sido totalmente paralizada por la pandemia. Hay que recuperar el aprendizaje, cómo recuperar lo que se ha perdido y cómo aprender de esta experiencia también. Lo vemos que, por ejemplo, las comunidades rurales, las comunidades urbanas, las comunidades indígenas, las diferentes comunidades no han vivido esta crisis de la misma manera. Y hay que recuperar alianzas para que el sistema educativo pueda funcionar de nuevo. Entonces, la verdad es que la cooperación internacional se movilizó porque las soluciones no están en un solo país.
vemos que algunos países ahora están tratando de reabrir sus escuelas y centros educativos y que deben, sin embargo, seguir tomando precauciones sanitarias muy importantes. No podemos tomar el riesgo de exponer los estudiantes a la pandemia. Entonces hay realmente un desafío enorme en este sentido. México está participando en este debate y a través de UNESCO México estamos trabajando con la SEP para ayudarles a encontrar las soluciones y para aprender también de otras experiencias. Claro, muy interesante porque además de los factores que estás mencionando, por ejemplo, está el factor de la nutrición. Muchos niños iban a la escuela y ahí es donde recibían su alimentación, incluso las escuelas eran espacios seguros para ellos, ¿no? Ahora con el abandono de los colegios, están en casa, los padres, algunos son trabajadores esenciales, entonces están solos en casa, eso puede derivar adicciones y pues no están siendo vigilados. Yo creo que es muy interesante y muy importante la labor que vayan a hacer y que estén trabajando en mucha cercanía con el gobierno. Ahora me encantaría platicáramos sobre la ciencia, sobre el aspecto científico de UNESCO. ¿Qué es ciencia abierta? Que es algo que recuerdo cuando estuvo aquí en México, Lidia Brito lo comentó tanto, esta importancia de ciencia abierta, la cooperación entre los científicos, que ahora de pronto se volvió fundamental. ¿Y qué es esto de la diplomacia científica? Bueno, de la misma manera que se movilizó los ministros de Educación, el 30 de marzo de este año, la UNESCO organizó también un diálogo virtual ministerial con los ministros de ciencia del planeta sobre el papel de la ciencia, como tú decías, abierta y la cooperación científica internacional. En el contexto de la pandemia, la cooperación científica es fundamental. Lo que llamamos la diplomacia científica es justamente que la ciencia no sea un campo de competencia o un campo solamente, digamos, de oposición entre países, sino un campo de cooperación. Esta pandemia no va a poder encontrar soluciones locales. Es un problema global y necesita una respuesta global. Por eso apoyamos los esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud y como UNESCO tiene en su mandato la ciencia, tiene mucho que aportar. En esta reunión participó, que mencionaba, donde participaron 122 países, México fue representado por la CONACYT y la verdad que México tiene mucho que aportar a este debate. Cuando hablamos de la diplomacia científica, es primero la cooperación en el campo de la investigación y también coordinar una alianza internacional de ciencia abierta para que no haya también brecha en los conocimientos científicos. Es importante que los avances científicos estén al beneficio de toda la humanidad y no solamente a una parte de ella. Y eso es el mensaje de la UNESCO. Hay que reducir lo que llamamos la brecha de conocimiento. De hecho, ya estamos trabajando sobre una recomendación internacional sobre ciencia abierta que la Conferencia General de la UNESCO debería adoptar en 2021. Entonces vemos que la pandemia ha acelerado esa necesidad de trabajar la diplomacia científica y lo que llamamos en inglés the science advice, que permite repensar el papel de la ciencia, de la tecnología y de la innovación ante los cambios globales y locales y justamente facilitar el encuentro y la interacción entre los científicos. Tú sabes muy bien que la ciencia puede estar al servicio de la paz, pero puede estar también al servicio de la guerra y del conflicto. Entonces tenemos que asegurar que está al servicio de la paz y del bienestar de todo. Entonces la diplomacia científica es una herramienta al servicio de todos los actores directos e indirectos de las relaciones internacionales y es la base misma de la filosofía de UNESCO, que la cooperación no sea basada solamente sobre acuerdos políticos o económicos, pero también sobre acuerdos científicos y culturales también. Y eso es fundamental. En el caso de México, nos alegramos mucho que se ha creado a nivel del país, porque también la cooperación se debe hacer a nivel del país, y a nivel especialmente de la Ciudad de México, la red ECOS de Educación, Ciencia y Tecnología,
e Innovación, coordinada por la Secretaría de Educación y de Ciencia, que dirige la señora Resaura Ruiz, y es justamente una red que agrupa todas las instituciones científicas y que esa red va a facilitar el diálogo con los demás científicos en el mundo. Pues muy interesante. Y sé que están haciendo algo con el agua. Exactamente. Bueno, el tema del agua y de la pandemia es fundamental. Sabes que, bueno, estamos escuchando constantemente que hay que mejorar la higiene, que hay que lavarse las manos, bueno, todos esos mensajes. Bueno, pero para algunas comunidades que no tienen acceso a agua potable o agua sana es un desafío, ¿no? Entonces, el tema del agua es fundamental. Y la UNESCO lidera el tema del agua dentro del sistema de Naciones Unidas a través de su programa internacional de hidrología. Y el agua, el saneamiento, la higiene son los tres determinantes que necesitamos trabajar en el marco de la pandemia. De hecho, hemos organizado con Conagua, que es nuestra contraparte a nivel nacional, un webinar sobre las herramientas de gestión para el sector hídrico de México frente al COVID-19. Y estamos apoyando a Conagua para difundir también y comunicar esos mensajes a las comunidades minoritarias, especialmente a los pueblos indígenas, ¿no? que tienen un gran desafío de acceso a la información. Entonces trabajamos a mensajes en lengua indígena sobre los desafíos del agua. Tenemos también en México, contamos con un centro especializado sobre el agua que se llama el Centro Regional de Seguridad Hídrica, que fue creado el año pasado y que justamente es un centro especializado en la gestión del agua. Otro aspecto del agua es también reconocer los conocimientos tradicionales. Además del conocimiento científico como tal, hay un diálogo que tenemos que establecer con los conocimientos tradicionales, en el caso de México, de los pueblos indígenas, que tiene conocimiento, saberes sobre el medio ambiente, sobre el agua, que en el momento de la pandemia son muy útiles como herramienta de resiliencia y de soluciones locales. Sí, y hablando ahora que estás hablando el tema de la cultura indígena y de los pueblos tradicionales y de todo esto, me encantaría pasar a otro tema antes de que lleguemos quizás a un tema más de trascendencia, que es hablar de los objetivos de desarrollo, del desarrollo sostenible para el 2030. Me gustaría tocar el tema de la cultura. O sea, la cultura nutre a la población. La cultura evidentemente está pasando por una crisis. El 18 de mayo fue el Día Internacional de los Museos y fue ese mismo día que ICOM dijo que el 90% de los museos estaban cerrados y que 13% no van a volver a abrir sus puertas. Y eso me preocupa de sobremanera porque los museos nada más son espacios vivientes de testimonios y de la cultura local, sino que promueven la cohesión social, promueven los valores universales y obviamente son parte integral del desarrollo de la sociedad. Entonces, ¿qué está pasando con el tema de cultura y con la producción cultural y salvar a estos espacios culturales? Sí, bueno, hay una gran paradoja, que en el momento de la pandemia el sector cultural ha sido tal vez el más afectado, porque obviamente es un sector que necesita espacios, que necesita interacción con el público, y como tú lo decías, no solo los museos han sido cerrados, 90% o hasta 100% de los museos han sido cerrados en el mundo. En México representa casi 1.500 museos en el país. Entonces fue un sector muy impactado y como los artistas que ya estaban en una situación, como tú sabes, a veces precaria, con profesiones con poca estabilidad profesional, no necesariamente con una seguridad social. Bueno, de repente con esa pandemia están aún más afectados. Al mismo tiempo, es un sector que ha sido llamado como para venir a aportar una solución a este aislamiento social que estamos viviendo. Porque si no podíamos salir de nuestras casas, si no podíamos ir a la escuela, si no podíamos ir a la universidad, necesitamos seguir dialogando a través justamente de la cultura, del arte y del acceso al patrimonio. Entonces, primero el impacto, ¿no? El impacto.
se estima que se ha perdido 200.000 empleos en México. Se estima que, por ejemplo, si analizas una feria como San Marcos, que justo las fechas coincidían con las fechas de la pandemia, si tomamos las cifras del año pasado, perdieron tal vez más de 20 millones de dólares. Bueno, entonces, para calcular el impacto es inmenso. Y al mismo tiempo sabemos que este sector representa más de 3% del PIB nacional. Es decir, que si se para esta actividad, sabemos que son 3%, más de 3%, y a veces 4% de la riqueza local, de la riqueza nacional que se está perdiendo. Y representa 1.400.000 empleos en el país. Entonces, el impacto es muy fuerte, pero también la necesidad de encontrar soluciones para que la cultura pueda aportar su papel de resiliencia, puede aportar su papel de mantener la cohesión social. Porque incluso finalmente... también la salud mental, la creatividad. Digo, muchos hemos recurrido en estos espacios de crisis a poder ir a lo que podamos de la cultura, ¿no? Exactamente. Lo que llamo la cohesión social es todo lo que implica, ¿no? Un cierto balance social, equilibrio social, que va de la salud mental hasta evitar los conflictos, el aumento de la violencia. Hemos visto que la violencia doméstica se ha aumentado durante este periodo. Entonces, la cultura tiene un papel fundamental. La UNESCO lanzó varias iniciativas. Una de ellas es hashtag Comparte Nuestro Patrimonio, para usar todos los medios digitales para dar acceso a toda la riqueza patrimonial que tiene el país y que tiene el mundo, y que muchas ciudades, especialmente las ciudades de patrimonio mundial y las ciudades creativas, están trabajando con nosotros. Existe hashtag Comparte Cultura, donde hemos visto ciudades como por ejemplo la ciudad de Querétaro, que ha lanzado la iniciativa Encerrón Creativo para permitir justamente al sector creativo y al sector cultural de dialogar con la ciudadanía y ofrecer un espacio digital para todos. Mérida hizo lo mismo, Aguascalientes hizo lo mismo, sin hablar de la Ciudad de México, que ha podido poner en marcha muchas iniciativas culturales para justamente luchar contra este aislamiento social. Bueno, entonces lo que hacemos es tratar de mapear estas iniciativas, esos programas culturales que dan una respuesta a nivel nacional o a nivel local. También apoyar la participación y la difusión de estas iniciativas. Estamos tratando de digitalizar todo lo que podemos digitalizar para que la cultura esté a la iniciativa de todos. Pero bueno, no todo el mundo tiene acceso a Internet, no todo el mundo tiene acceso justamente al mundo digital. Por eso la importancia de la televisión, la importancia de la radio, que está retomando y desempeñando un papel muy importante en el mundo cultural y en el mundo educativo. Yo mencionaba las comunidades indígenas. Bueno, estamos en contacto con muchas de ellas que obviamente tienen muy poco acceso a Internet, muy poco acceso a esas herramientas digitales. Entonces, hay otras iniciativas también que se están desarrollando. La radio comunitaria es fundamental para seguir ese contacto con las comunidades y dar también un sentimiento de cohesión y evitar el aislamiento total de estas comunidades. Y hablando de aislamiento, Frederic, me encantaría que nos hables un poco de la información, porque ahora otra epidemia paralela a la pandemia de coronavirus es la epidemia de información, y sé que hay una acción muy puntual y de muchísimo esfuerzo por parte de UNESCO por combatir la desinformación, ¿no? Por retirar la pseudociencia, aclarar qué sí, qué no, y pues identificar las falsas noticias. ¿Nos puedes platicar un poquito de este esfuerzo? Sí, bueno, se habló del fenómeno de la infodemia, ¿no? La infodemia es un exceso de información que al final es muy difícil para todos, incluyendo para nosotros, determinar lo que es una información verídica, de una información que justamente debemos descartar. Sabemos que los periodistas han desempeñado y desempeñan un papel fundamental porque pueden salvar vidas en este contexto. Yo creo que la pandemia nos hace tomar conciencia de la importancia
del trabajo de los periodistas, de la importancia de luchar contra lo que llamamos en inglés the fake news y de la importancia también de la libertad de expresión. Entonces, una de las primeras cosas que la UNESCO promueve para ayudar justamente los medios de comunicación en este papel fundamental que tiene de luchar contra la desinformación o la mesinformación, que son dos conceptos diferentes pero similares, es promover los recursos de educación abiertos con webinar, las redes de verificadores de hechos, como hashtag Coronavirus Fact Alliance, y que incluye, por ejemplo, 100 verificadores de datos alrededor del mundo. Entonces, ¿cómo verificar justamente que estamos dando una información confirmada y de fuente segura? Entre estos recursos se encuentran anuncios de radio, de redes sociales, incluso como integrales como hashtag GoViral, que se desarrolló, por ejemplo, en África, con la ayuda de artistas como Bobi Wine, que, bueno, usaron su arte como el tema musical para hacer conciencia sobre la importancia de no difundir información no verificada y que se busca desarrollar en México también con algunos artistas y creadores. Es importante, entonces, trabajar, crear esos centros de recursos de respuestas seleccionadas para el COVID-19 para justamente tener esta información. Hay otro elemento, es la seguridad de los periodistas, que es fundamental, tanto física como psicológica. Sabemos que es una profesión difícil, que es una profesión que está expuesta a diferentes peligros y hoy día aún más con la pandemia. Entonces tenemos que asegurar que haya las condiciones de trabajo para que los periodistas puedan seguir trabajando en buenas condiciones. Y bueno, hay muchas iniciativas también, como lo decía antes, el acceso a la información para algunas comunidades es un problema muy importante, como las comunidades indígenas, cómo hemos desarrollado campaña en lenguas indígenas para que estén informados sobre la pandemia. Platícanos de eso. ¿En qué lenguas indígenas han desarrollado? Porque, bueno, hace justamente un año fue el Año Internacional de Lenguas Indígenas, ¿no? Exactamente. Bueno, no se ha podido hacer campaña en todas las lenguas y variantes de lenguas indígenas del país, porque hay más de 300 variantes de lenguas indígenas. Pero sí en las principales se ha podido hacer. En náhuatl, en maya, bueno, las que son realmente la más hablada por el país. Sería fantástico de poder hacerlo en todas las lenguas, sería justo, pero desafortunadamente nuestro socio, que es INALI, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, hace todos los esfuerzos también para hacerlo, pero no tiene el presupuesto para todas las lenguas. Pero sí hay un esfuerzo y desde que este gobierno ha puesto el tema indígena como una prioridad, se ha hecho un esfuerzo extraordinario para justamente cumplir con esa obligación de respetar la diversidad lingüística del país. Entonces, se hizo un esfuerzo en el marco del COVID en muchas lenguas. Tuvimos también el apoyo de Irma Pineda y de la embajadora de buena voluntad de UNESCO, que acaba de ser nombrado, que trabaja con nosotros. Y justamente Irma Pineda nos apoya para entender justamente cuál es la problemática de la pandemia en el contexto de los pueblos indígenas, porque no la han vivido de la misma manera y necesitamos dar una respuesta adecuada. Y Alicia Aparicio, como embajadora de buena voluntad, también se involucró como mujer indígena, como artista. Ella vivió la pandemia en su comunidad, hablé con ella hace poco, y está muy comprometida para apoyar también a los pueblos indígenas en este sentido. Muy importante, porque la información, como bien dices, la información ahorita en la pandemia puede salvar vidas o no. Incluso por eso la importancia de ir contra los fake news, porque un fake news puede crear un problema de salud. Ahora estamos hablando de la salud. Un fake news sí puede tener un impacto en la vida. Me encantaría platicáramos un poco sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que planteó la ONU en 2015 y que son para 2030, y sin duda, me imagino que muchos de ellos la pandemia lo que hizo fue magnificar
muchos temas puntuales en muchos de estos objetivos y además pues seguramente va a ahondar brechas que quizás haga más complicado o no cumplirlos. ¿Qué hay frente a los 17 objetivos? Mira, yo creo que el mundo antes del COVID no estaba perfecto para nada, ¿no? Y justamente la Agenda 2030 tiene una propuesta de una humanización del desarrollo muy fuerte. Entonces, yo creo que la pandemia obviamente es una tragedia terrible, pero tal vez que esta crisis nos va a permitir tomar conciencia que el mundo post-COVID debería tomar en cuenta de manera más sistemática lo que dice justamente la Agenda 2030. Porque hemos visto en los últimos años una crisis del multilateralismo, una crisis de los avances que ha tenido la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial, el respeto de los derechos humanos, la igualdad de género, el respeto del medio ambiente. El viernes pasado celebramos con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el Día Internacional de la Diversidad Biológica. Y tú sabes que los problemas de la COVID están vinculados justamente al no respeto a esa biodiversidad, a justamente una necesidad de replantearnos las prioridades absolutas del desarrollo de la humanidad. Entonces, los 17 objetivos plantean justamente algo que, si bien existen desde 2015, algo que sería muy nuevo para la humanidad, que sería cambiar totalmente la lógica de las prioridades, donde las soluciones no pueden ser locales, no podemos pensar que un país cerrando su frontera va a poder resolver sus propios problemas. No, justamente a través de la cooperación y en el caso de la UNESCO, la cooperación científica, cultural, que son las dos bases que va a permitir encontrar un nuevo modelo de desarrollo para la humanidad. Entonces, yo creo que la pandemia, como es global, nos hace pensar globalmente y la agenda nos da soluciones para eso. Yo creo que si los países consideran que van a poder encontrar de manera unilateral la solución a la pandemia, se van a equivocar y no van a encontrar la solución. Entonces, yo creo que la Agenda 2030 es vigente más que nunca hoy día y tiene la oportunidad de ser seguramente una ruta de trabajo y de desarrollo para la humanidad. De hecho, estamos trabajando en México con las 25 agencias del sistema y estamos a punto de firmar el acuerdo de cooperación con México, con el sistema, basado sobre esos 17 objetivos de desarrollo. Pues me encanta porque así lo veo yo también. Fue tirar la piedra muy lejos hacia 2030 sin saber que en el camino nos íbamos a encontrar con un catalizador que se llamó la pandemia de COVID y se está llamando así. Y de acuerdo contigo en que la estrategia debe ser global. Te quiero agradecer muchísimo por el tiempo, no sin antes mandarte un saludo especial. Te manda un saludo el embajador Andrés Ruemer. Me pidió que te saludara. Ah, te hago extensivo su saludo. claro. Y pues de parte de amigo. Sí, y además también embajador de buena voluntad. ¿Querías agregar algo más? Sí, hay un tema que a lo mejor en la situación de emergencia y de salvar vidas no tenemos tiempo de pensar, pero hay que pensar en la memoria, que esa pandemia debemos conservar la memoria de esta experiencia y también analizar lo que pasó en las pandemias del pasado, ¿no? Y justamente la UNESCO ha publicado una declaración en la que se insta que se preste un mayor apoyo al patrimonio documental durante la crisis del COVID-19. Se establece diferentes ejes de trabajo porque la verdad es que estamos aprendiendo muchas cosas de esa pandemia y sería realmente una lástima que no podamos justamente usar ese conocimiento para nuestro futuro, ¿no? Y aprender también de las pandemias anteriores. Hicimos un trabajo con la UNAM, con nuestro programa Memoria del Mundo, para analizar cómo México a lo largo de su historia ha enfrentando las situaciones de pandemia o de crisis sanitaria que ha vivido.
Hice muy interesante analizar esos documentos, de ver que el tema de aislamiento social, el tema de la discriminación, de la exclusión, todos esos temas ya estaban planteados en esta época. Pero a veces, como no valorizamos suficientemente el tema de la memoria, olvidamos, bueno, partimos de cero. Como podríamos aprender mucho de esas experiencias, como esta pandemia va a servir mucho a las generaciones futuras. Sí. Y yo creo que, bueno, yo me gusta mucho el Museo de Memoria de México, y ese museo es fundamental para entender lo que pasó, las tragedias que pasó. Son tragedias de genocidios, pero la pandemia también es una tragedia. Entonces tenemos que trabajar ese trabajo, tenemos que hacer ese trabajo de memoria, es fundamental. Es cierto, es cierto. Debemos como humanidad de aprender el camino que ya repetimos y quizás entender cómo mejorar nuestras respuestas. Esta pandemia nos agarró muy desprevenidos y pudiéramos haber aprendido de crisis anteriores que nos fueron preparando colectivamente, ¿no? Exactamente. Pues agradecerte muchísimo, Frederic, tu tiempo, que nos hayas regalado una visión global o un poco más completa de los esfuerzos que está haciendo UNESCO México y UNESCO desde las oficinas de París para educación, ciencia y cultura, los 3 pilares del desarrollo de los países. Muchísimas gracias. Gracias a ti y gracias por tu interés. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.